Cuarto principio hermético del Kybalión. El principio de polaridad. Todo es doble. Todo tiene dos polos. Todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Principio de polaridad, de dualidad. En este mundo fenoménico manifestado, todo es doble. Es el número 2 el que rige. Salimos de la unidad en el reino de Dios o del Espíritu, y al encarnar directamente nos metemos en la dualidad, en la polaridad. En este mundo, en este planeta Tierra, en este universo, todo está polarizado. Todo está polarizado. Desde la noche y el día, desde el hombre y la mujer, desde el polo positivo y negativo a nivel eléctrico o electromagnético, todo. Y como dice, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. El ejemplo más característico de esto es la temperatura. La temperatura, el frío y el calor. El frío y el calor parece que son dos cosas diferentes, pero es lo mismo. Son idénticos en naturaleza, pero varían en grado. Podríamos decir que el frío es poco calor y el calor poco frío. O que el frío es una graduación baja de temperatura y el calor una graduación alta de temperatura. Y parecen opuestos, parecen irreconciliables, pero son lo mismo. Lo que hay que hacer es variar el grado. Si tu vida es demasiado fría y quieres calor, no hay que buscar algo diferente. Lo que hay que hacer es sumar grados. Añadirle grados para que suba la temperatura. Y llegarás al calor. Al final, es como la valentía y la cobardía, lo mismo. La cobardía y la valentía son lo mismo. Es que en grado varían. Si somos cobardes y queremos aumentar el valor, no hay que hacer nada diferente. No hay que buscar algo opuesto o algo diferente. Es lo mismo, hay que aumentarle calor, temperatura. En este caso, grados de valor. Y así podría poner un montón de ejemplos. Y hay una dualidad, siempre va a haber una dualidad, mientras estemos encarnados. Y la principal es la noche y el día. Y ese símbolo que se produce todos los días como un símbolo universal de la luz y la oscuridad, y a la vez el frío y el calor, que está asociado al sol, es un símbolo que diariamente, desde tiempos inmemoriales, desde la noche de los tiempos, se le ha dado al ser humano para que lo vea todos los días y se dé cuenta de esa polaridad, de esa dualidad. Eso es importante. Todo está polarizado, incluso nuestras ideas se polarizan, o de derechas o de izquierdas, centro o no, o bueno o malo, o anti tal o pro tal, o estás conmigo o estás contra mí, como diría George Bush y compañía. Y al final todo se polariza. Parece que hay como siempre como dos bandos, el bando este o el bando este, el bando borreguista o el bando cabrista, los que aceptan o los que niegan, los antis y los pros. Sí. Eso sería el sueño húmedo de Hegel, de crear dos frentes, una tesis y una antítesis para llegar a una síntesis. Ese es el principio de polaridad. Y al final hay que conocer y reconocer eso. Existe una polaridad implícita en este mundo fenoménico. Bien, a ver qué nos cuenta el Kybalión. Bueno, voy a leer así un poco por encima. Este principio encierra la verdad de que todo es dual, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, afirmaciones que son de otros tantos axiomas herméticos. Explica y dilucida las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos investigadores y que literalmente decían: la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en grado. Al final, la tesis es un punto de vista y la antítesis otro punto de vista antagónico, es decir, una forma diferente de ver el asunto. Y al final se concilian
o se reconcilian en la síntesis. Esto es como el chiste o el cuento del ciego, o no, de los 3 ciegos que se encuentran con un elefante. Y lo tocan, cada uno toca una parte del elefante. Y al final, pues, el elefante se va y se sientan a discutir. Y dice, el elefante es alargado, dice uno, el que tocó la trompa. Dice, no, para nada. El elefante es redondo, el que tocó el lomo, redondo y ancho. Y dice, no, el tercero, el elefante es muy, muy rugoso y irregular, el que le tocó una pata. ¿Y quién tenía razón? Pues todos. Los 3 tenían razón, porque los 3 habían percibido una parte de la realidad y habían hecho un acto de racionalidad correcto. Pero estaban en lo cierto, eso ya es otra cosa. Entonces, la tesis es una forma de ver desde un punto de vista algo, y la antítesis desde otro. Y al final se concilian, y es la polaridad. Y aquí surgen las guerras, los enfrentamientos ideológicos. No, yo tengo razón, tú estás equivocado. Estás equivocado, yo no, tú sí. Mi punto de vista es el que vale, el tuyo no. Yo soy esto y tú el otro, estás equivocado. Y así surgen la mayoría de conflictos interpersonales, por las diferentes opiniones o puntos de vista, que al final están polarizadas, son diferentes puntos de vista de una verdad parcial. Como dice, todas las verdades son semiverdades. Esto, tenerlo muy en cuenta. Todas las verdades son siempre semiverdades, verdades parciales, verdades relativas. Lo que puede ser una verdad es una mentira en otro plano. Verdad solo hay una, la universal, pero eso pertenece a la unidad, al reino del espíritu. En el reino de la dualidad, en el reino de la manifestación, todo es semiverdad. Y aquel que os diga, no, yo tengo la verdad, mi verdad es la buena, el otro está equivocado, seguidme porque yo tengo la verdad. A ese no le hagáis ni caso, mejor salir corriendo, porque no ha comprendido lo esencial. Lo esencial es que solo existen verdades parciales en este universo y que podemos estar equivocados aun teniendo razón, porque hemos visto una parte del todo, una parte del cuadro, una parte del paisaje, y luego vamos como de profetas diciendo, el mundo es así, el mundo es como yo lo he visto, y el que diga lo contrario está equivocado, se polariza, es decir, un pensamiento polarizado. Error. Los opuestos son idénticos en realidad, diferenciándose en gradación. Los pares de opuestos pueden conciliarse, los extremos se tocan, sí. Todo es y no es al mismo tiempo. Una paradoja. Toda verdad no es sino media verdad. Eso, sí. Toda verdad es medio falsa. Lo mismo. Este principio explica que en todo hay 2 polos, 2 aspectos, y que los opuestos no son en realidad sino los 2 extremos de la misma cosa. La diferencia consiste simplemente en diversos grados entre ambos. Pues entre el blanco y el negro, una escala de grises. Pero por lo general, la mente humana y la emoción humana tiende a polarizarse, a irse a un extremo o al otro, al amor o al odio, a la derecha o a la izquierda, a tragarse todo lo que oyes o a negarlo todo. Es decir, el que va con el sistema al 100% y el negacionista, están polarizados. El que se lo cree todo y el que no se cree nada. El que acepta todo lo que dice la tele y el terraplanista. O sea, polarizado. Es normal. Al final hay que conciliarlo en el punto medio. El punto medio es el que contempla todas las verdades. Contemplo tu verdad, contemplo tu verdad. Y como sé que son todo verdades parciales y semiverdades, pues intento conciliarlo en el centro, aun sabiendo que la verdad del centro también es una semiverdad. Es decir, la mente muy abierta, muy humilde, y sabiendo esto. Porque si nos polarizamos, la mente se arrastra
y nos ponemos unas gafas de sol. O lo vemos todo negro, o lo vemos todo rosa, y nos convertimos en adalides o en batalladores de ideas, en cruzados, incluso capaces de matar por nuestra ideología. Una ideología, ya digo, equivocada. Equivocada en el sentido de que es imparcial, o sea, no es parcial. O sea, no es completa, es parcial. Como decía, no importa en el bando en que estés. Toma conciencia de que estás equivocado. Porque al final es ver solo una parte del elefante. Hay que verlas todas. Y aún así, sigue siendo semiparcial y semiverdad. Hasta que no entremos en la unidad. Y en la unidad entraremos cuando desencarnemos o cuando alcancemos la gran iluminación. De momento, en la dualidad. Y yo el primero. El calor y el frío, aunque opuestos, son realmente lo mismo. Su diferencia consiste tan solo en una cuestión de grados. Mirad un termómetro y tratad de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío. Pues para el ser humano, el frío empezará a los 10 grados más o menos y el calor a los 25 o 30. Para el ser humano. Para otros animales igual empieza antes o después. Al final es relativo, pero es una graduación. No hay nada que sea calor absoluto en realidad, por lo que ambos términos, frío y calor, simplemente indican diversos grados de la misma realidad, y que ésta se manifiesta en esos opuestos, que no son más que los polos de eso que se llama calor. Esto es la manifestación del principio de polaridad que nos ocupa. Y el calor extremo y el frío extremo se tocan. El frío extremo es el cero absoluto, menos 273,15 grados, que se detiene toda actividad atómica. Y si lo tocaríamos, nos quemaría de frío, congelados al instante. Dañino, igual que el calor absoluto, nos derretiríamos por completo. Es decir, al final se concilian. Los opuestos no son buenos, son destructivos. El mismo principio de polaridad, el mismo principio se manifiesta en la luz y la oscuridad, las cuales, en resumen, no son sino una misma entidad. Su diferencia viene dada por la diversidad de grado entre los polos del fenómeno. ¿Dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? Si somos hormigas, un trozo de pan nos parecería gigantesco. Si somos elefantes, un trozo de pan nos parecería pequeñísimo. Es decir, todo es relativo. Y entre duro y blando, blando y negro, blanco y negro, alto y bajo, positivo y negativo, el principio de polaridad explica esta paradoja. El mismo principio opera de idéntica manera en el plano mental. Acordaos de la segunda ley, la ley de correspondencia. Así es arriba, así es abajo. Todo lo que sucede en lo físico sucede igual en los reinos mentales, espirituales. Tomemos, por ejemplo, el amor y el odio, dos estados mentales completamente distintos en apariencia, y notaremos que hay muchos grados entre ambos, tantos que las palabras que nosotros usamos para designarlos, agradable y desagradable, se difuminan la una en la otra, hasta tal punto que muchas veces somos incapaces de afirmar si algo nos causa placer o disgusto. Todas no son más que graduaciones de lo mismo, como comprenderéis claramente por poco que meditéis sobre ello. Y aún más que esto, es posible cambiar o transmutar las vibraciones de odio por vibraciones de amor. Transmutar. Es el principio de la alquimia. La alquimia, la buena, que es la que trata del hombre, es transmutar lo bajo en alto, lo negativo en positivo, lo grosero en sutil, el plomo de las emociones negativas, transmutarlo en el oro de las emociones positivas. Transmutar las vibraciones de odio por vibraciones de amor, en la propia mente y en la mente de los demás. Precisamente esto es lo que los hermetistas consideran lo más importante. Muchos de los que leéis estas páginas habréis tenido experiencias en vosotros mismos y en los demás de la rápida e involuntaria transición del amor en odio y viceversa, la polarización. Y ahora comprenderéis la posibilidad de efectuar esto por medio del poder de la voluntad, de acuerdo con las fórmulas herméticas. El bien y el mal no son sino los polos de una misma y única realidad. Y el hermetista comprende y conoce perfectamente
el arte de transmutar el mal en el bien, aplicando inteligentemente el principio de polaridad. En una palabra, el arte de polarizar se convierte en una fase de la alquimia mental. Alquimia mental, importante palabra. Ese es el trabajo, la obra, opus magnus, la gran obra. Alquimia mental, conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos. La perfecta comprensión de este principio capacita para cambiar la propia polaridad, así como las de los demás, si uno se toma el tiempo y estudia lo necesario para dominar este arte. Todo está polarizado. Y se trata de despolarizar y llegar al centro. Porque la tendencia es, cuando hay una polarización hacia un lado, como veremos en la siguiente ley, es ir hacia el otro. Es la ley del ritmo. La veremos en la siguiente ley. La ley del péndulo. Todo se polariza. De aquí a aquí. Y es como un péndulo. Lo importante es el centro. Entender que todo está polarizado y que todos son verdades parciales, que nadie tiene la verdad ni la razón. Puede tener la misma razón el de aquí y el de aquí, y estar los dos equivocados. Esa comprensión de que cuando hacemos un trabajo espiritual tenemos que estar en la unidad y dejar la dualidad. Y el dejar la dualidad es el trabajo. Es un trabajo que cuesta, porque la mente, vuelvo a repetir la palabra de este vídeo, se polariza constantemente en ideas, en emociones, en doctrinas, en bandos. Yo pertenezco a este bando, yo a este, y nos vamos a dar de hostias entre los dos, porque yo tengo razón y tú no. Yo estoy en lo cierto, tú estás equivocado. Y el otro dice lo mismo de mí, claro. ¿Y quién tiene razón? Nadie, ¿vale? Polarización. Hay que dejar la dualidad y llegar a la unidad mediante la alquimia mental.